Muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de Proyectos 3, Construcción de Indicadores y Métodos de Análisis para la Gestión de Proyectos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Sí, señor, muy bien. Bueno. A mí me gusta hacer la grabación de corrida y al final me guardan las preguntas. Ahora, si hay una pregunta muy puntual sobre algo ahí, me la hacen, pero si hay una pregunta profunda, al final para que quede grabado los primeros minutos y luego, pues, damos a las preguntas. Bueno, yo soy Eduardo Toro, soy ingeniero de materiales, soy doctorado en ingeniería y llevo más o menos en la docencia unos 25 años y en la virtualidad unos 6 y en la parte de maestría unos 3 a 4 años. Pronto me han conocido en cursos de seminario que he dictado. Hoy vamos a ver este contenido, el plan. Es importante que conozcan el plan para ver las entregas, la rúbrica, la actividad que consiste, y pues básicamente es el análisis multicriterio y las cadenas de resultados o resultados de cadenas. Entonces, digamos que ese es el contenido central de esta presentación hoy. Voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo de análisis de criterio y también sobre resultados. Bueno, ¿por qué muestro el plan? Porque comiencen a visualizar. Esta entrega es de 175 puntos y básicamente la identificación de resultados de cadena de proyectos. Entonces, tenga bastante conciencia de que se está jugando casi un 39-40% la nota. La tercera es componente práctico, que mira la parte de la simulación. Y el último, el diseño de la gestión de estrategias para entregar, que este se hace por medio de un video y este es muy corto, este dura 2 semanas. Entonces estamos jugándonos en esta fase 2 y 3 casi más de la mitad del curso, 55, eso da más o menos 3.5. Bueno, recuerden que la nota se gana con 3.5, menos de 3.5 la pierden. Bueno, en errores de ideas, la rúbrica es muy importante, porque con la rúbrica se califica. Entonces, esta rúbrica tiene 4 componentes, el que vale 35 puntos y es la entrega de coherencia y consistencia de una hoja técnica de los proyectos que ustedes seleccionaron. Ya algunos los seleccionaron. En el grupo tienen que unirse cuáles van a escoger. Eso ya lo hicieron varios. Esta segunda es el uso de análisis multicriterio, que es importante la aplicación para toma de decisiones, criterios de decisión. Después sigue el uso de resultados de cadena. Y finalmente, la estructura del proyecto en sí que entrega, bueno, con norma JAPA, edición, estructura, títulos y demás, que vale 20 puntos. Entonces, son 4 criterios que debe tener claro para la valoración de la entrega. Y pasamos ya a lo que es la actividad. Básicamente son 5 puntos en donde sugieren primero pues, leer el tema que está ahí en el sílabus o en los contenidos, meterse en esas páginas y ya se han metido varios y seleccionar proyectos. Proyectos que ojalá manejen ustedes, porque ha pasado que me están preguntando, profe, mete un proyecto que yo no manejo, no, métanse en proyectos que ustedes conozcan porque necesitan manejar los criterios de decisión. Esos criterios son muy importantes porque usted lo desconoce, pues finalmente no tiene esa capacidad, esa conciencia de discernir ese criterio de decisión. Posteriormente, pues lo pegan en el sistema, en la plataforma, y tienen en cuenta esos 10 puntos, están aquí al lado derecho. Pues el título, la entidad, la ejecución, los objetivos, principales resultados, beneficios, flujos financieros de dinero, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto y quinto, que eso vamos a hacerlo ahorita, un ejemplo, en base a esta figura de entradas, salidas, es desarrollar un análisis multicriterio.
Entonces, ¿qué es importante? Definir el concepto que ustedes probablemente ya lo deben manejar, pero hagamos un breve repaso. ¿Qué es un análisis multicriterio y para qué sirve? Finalmente para tomar decisiones, para tener una elección. Entonces, un análisis multicriterio es una metodología utilizada en la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones que es importante para determinar una elección o simplemente para decidir una estrategia. También evalúa opciones y se consideran diferentes elementos, criterios económicos, ambientales, de sostenibilidad, técnicos, y también amplía la parte de la gestión desde el punto de vista de la estrategia. Es decir, uno puede utilizar aquí una herramienta como juicio de expertos que me dan los criterios de decisión y los combino. Y finalmente aquí puedo tener unos resultados interesantes. Y finalmente se aplica mucho en inversión, en el desarrollo de proyectos de gran envergadura para parte de la política de Estado o políticas públicas. Termine que ser un resumen, aunque es mucho más amplio el análisis de multicriterio, más o menos está el resumen ahí en esos 4 puntos. Ahora vámonos a un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo son los pasos, promedio de 8 pasos que se tienen en cuenta. El primero es identificar los criterios relevantes. Ojo, aunque aquí simplemente estamos diciendo los criterios relevantes, hay que también mirar a ver cuáles son esos puntos críticos. Por ejemplo, en el caso si hay problemas ambientales, en el caso si hay problemas de marketing, si hay problemas de mercadeo, de medios, es decir, puntos críticos que realmente hacen que la marca se pierda o que finalmente pierda valor la cadena del producto. Entonces, los puntos críticos son importantes, aunque aquí solamente la identificación de puntos críticos está aquí, pero detrás de eso existe una serie de herramientas, como los DOFA, como Marco Porter, como Espina Pescado. Es decir, existen varias herramientas para poder identificar estos elementos que generan deficiencia en el proceso. Segundo, la asignación de pesos de criterio. Esa asignación también se da por unas matrices a partir de las ponderaciones. Un elemento muy importante que uno puede utilizar es juicio de expertos. Esta herramienta me permite ponderar esos criterios y darles un poder más a uno que a otros. Evaluación de opciones en función de cada uno del criterio. En los datos, finalmente, hacer la parte estadística y mirar la parte de significancia. Es decir, ¿qué sentido tiene con respecto a los otros? Ahí utilizan estadística o si no, diseño de experimentos. O simplemente comparación de medias o desviaciones. El quinto punto es llegar a un acuerdo con respecto a las ponderaciones colocadas arriba, para después hacer una especie de ubicación del mayor al menor, es decir, un ranking para seleccionar el proyecto requerido. Una vez ese proyecto requerido, pues se hacen los análisis económicos, financieros, tasa de interés de retorno, BPN, para poder determinar este escenario y poder tomar decisiones. Y finalmente, pues una comunicación efectiva, asertiva de los resultados de las partes interesadas. En este momento serían los clientes internos o el cliente externo. Esos son los pasos más importantes para el paso de multicriterio. Entonces, miremos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 4 criterios de evaluación. Rentabilidad, que esa se mide al final con un flujo de caja en el cual se miden los ingresos y egresos y se determinan con varias herramientas. Como les decía, la más conocida es tasa de interés de retorno, BPN, sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, la rentabilidad es muy importante. El impacto ambiental, existen varias herramientas para medir eso, huellas de carbono, huella hídrica, entre otras. Viabilidad técnica, aquí donde hay unos indicadores de producción, efectividad y crecimiento asertivo. Beneficios sociales, es decir, si es un proyecto de Estado, de desarrollo público, también se mediría la parte de beneficio social, o si tiene un componente indirecto, finalmente pues mide este impacto a nivel de la comunidad. Teniendo claro estos cuatro criterios, vamos a trabajar con 3 proyectos. Construcción de un centro comercial, desarrollo de un parque ecológico
y el C, renovación del hospital comunitario. Estos 3 proyectos me dan los siguientes resultados en la tabla. Esa tabla, pues, se trae los proyectos y coloca ahí los valores. Entonces, rentabilidad se categoriza por estos números: 9, proyecto A, 4, el proyecto B y 7, proyecto C. Y a nivel ambiental, el impacto del proyecto A es más bajo, 2. El proyecto B es mucho más alto, 9, inclusive el mayor, que está muy ambiental el proyecto B. Y el proyecto C es intermedio, 5. Viabilidad técnica, el proyecto A es alto, más no el mayor. 7, el proyecto B, que recuerde que es el parque ecológico, y el proyecto C, que es el hospital comunitario de renovación, es 9. Tiene un componente alto, bastante superior. Y finalmente, beneficio social. Es lógico, el hospital comunitario tiene lo más alto, 9. 8, el parque ecológico, y 4, la construcción de un centro comercial. Entonces, la ponderación de criterios, una escala de 1 a 10, donde es la mayor, y 10 es la mayor importancia. Ojo, aquí colocamos los valores así, 8, 7, 9, 6, pero esto se puede generar por varios elementos. 1, por ponderación de frecuencia. 2, por juicio de expertos, es decir, usted le pregunta a unas personas que tienen un conocimiento y a partir de las respuestas que sean congruentes o coherentes, se le da una ponderación. Entonces, esa ponderación se le coloca a cada uno de los elementos, se multiplica por la evaluación que se dio a nivel de rentabilidad ambiental, viabilidad y beneficio social, se multiplica y se da unos resultados. Miren que el proyecto de construcción del centro comercial da 182, el proyecto B, que es el parque ecológico, 206, y el proyecto C da 226. El más alto, el proyecto C. ¿Qué significa esto? Que según el análisis multicriterio, es el que mayor impacto tiene a nivel ambiental, desarrollo tecnológico, en la parte de rentabilidad e impacto social. ¿Tiene una pregunta hasta ahorita? Jenny. Profe, entonces lo que tenemos que hacer es, digamos, este es el ejemplo que usted pone de 3 proyectos distintos, pero realmente es en uno solo donde tenemos que tener en cuenta todo esto que nos está explicando, ¿sí? No, se debe utilizar al menos tres casos. Y esos 3 Ah, hay casos, que hacer 3. mirarle porque finalmente acuérdate que eso es un criterio para seleccionar el proyecto. Y usted para hacer un proyecto debe tener varios. Yo no puedo seleccionar entre uno solo. Cuando hay uno solo no hay opción. Cuando hay al menos 2, sí hay opción de escoger 2. Le digo que cojan 3, mínimo 3, pues, de pronto un cuarto, si lo ven. Y no necesariamente de la misma área o del mismo desarrollo, ¿sí? Como está Pues puesto acá. yo creo que esto intencional que sean diferentes, pero como ustedes quieran. Aquí libre albedrío, ustedes pueden seleccionar de la misma área, aunque de la misma área va a ser más competitivo. Miren que el B y el C tienen un componente social y comunitario alto, es de 9 y 9. Entonces, son muy parecidos, pero el A no. Entonces, digamos que aquí va en ventaja el C, que tiene mayor impacto. Bueno, y el B y el C pues están muy rankeados, pero es como ustedes lo deseen. La idea es que sí cojan 3 proyectos para poder hacer la valoración de criterios de evaluación y hacer unos ponderados. Como los ponderados, hay varias opciones que les expliqué. Ustedes ya miran cómo es con este ponderado. Bueno. Okay. También otra herramienta que me acuerdo es Pareto. ¿Han escuchado Pareto? Pareto también se puede permitir generar ponderaciones. Bueno, entonces, eso es lo que tienen que hacer. Aquí yo resumo, estoy resumiendo. Creo que tiene 5 criterios ustedes tienen que utilizar. Falta el criterio más. Y aquí sacando un resumen porque es una presentación. Ya es que ustedes lo amplíen un poco más y hagan un análisis y una discusión muy enriquecida en su análisis a partir de estos indicadores y el impacto que está generando. Bueno. Ahora aquí definimos lo que es la cadena de resultados de un proyecto o cadena
de valor finalmente. Entonces, es una herramienta que aquí ya utilizo el proyecto seleccionado, ¿entiende? El proyecto seleccionado, en este caso, el hospital comunitario, la renovación, ese es el seleccionado, o el que ustedes seleccionen, es ahí donde ya yo utilizo ese solo proyecto y lo traigo de allá. Entonces, es una herramienta que sirve para gestionar y relacionar o vincular la parte sistemática entre las etapas y los componentes del proyecto. Entonces, es importante determinar las entradas, las salidas, los resultados y las actividades. Esos elementos, cruzarlos de tal manera de que uno pueda tener esta relación lógica y secuencial que finalmente me genera un equilibrio entre los resultados. Entonces, estos elementos que son de la cadena, que en este caso les explicaba entradas, que son las condiciones, recursos, insumos, factores disponibles en el proyecto de inicio. Ojo, a veces estos factores están en el inicio, pero no están al final. Las salidas finalmente son los productos o servicios que se están teniendo, que son de manera directa, básicamente de lo que se vende, tanto sea el producto tangible o intangible o el servicio. Los resultados son los resultados inmediatos, que son derivados a partir de las salidas. Aquí van de todo, resultados tanto como actividades de elementos que son desperdicios, así como el producto en sí. Y las actividades que son finalmente estas operaciones unitarias que hacen el desarrollo, la transformación de esta materia prima. Bueno, ¿por qué es importante esta herramienta? Porque me puede medir y finalmente cuantificar los resultados. Además, determinar ese alcance, ese impacto que genera estos indicadores y poder tomar decisiones. Y finalmente, determinar qué tan significativo es mi producto frente al contexto, al nicho de mercado y cómo influye en el entorno o finalmente cómo se contextualiza y poder tomar medidas al respecto. Ese es, en resumen, lo que es la cadena de resultados de un proyecto. Ahora pasamos al ejemplo. Entonces, acuérdense que vamos a tomar el hospital. Acuérdense que de los tres proyectos, acuérdense, el centro comercial, el hospital y el parque ecológico. El hospital fue el que sacó mayor ponderada, mayor puntaje, y comenzamos a analizar lo que son las entradas, pues que son las actividades, resultados, impactos y salidas. Lo tengo hecho así, lo tengo hecho de esta manera, con estos gráficos, que como lo que voy a cacharrear. ¿Alcanzan a ver ahí, a leer? Sí, tutor. Ok. Entonces miren que yo hago este diagrama en la parte derecha, donde hay unos elementos que se unen. Obviamente, en la parte de entrada está la documentación, en este caso genial los diagramas, flujos, mapas, manuales de funciones, de roles. Todos estos elementos son importantes en una empresa, se llama la gestión documental. Hay empresas que no lo tienen, o si lo tienen, son en el papel, pero en la vida real no existen, o son cambiables. O finalmente tienen una certificación, pero solamente están para la certificación, no para la implementación. Entonces, miren que finalmente en la parte de actividad está la implementación, que es importante. Es decir, esa implementación no se da. Y yo que he hecho asesorías a varias empresas, la implementación se da a medias, porque finalmente el recurso humano no lo puede tomar o a veces no le brindan importancia. Miren también la infraestructura. La infraestructura finalmente es una entrada, es importante y debe sostenerse. Y esa sostenerse se da con una coordinación. Es ahí donde ese coordinador tiene muchos elementos importantes para evitar la parte de riesgos. Sigue otra documentación para desarrollo de salidas y así sucesivamente. Entonces miren que todos los elementos tienen alguna relación con las entradas, actividades, salidas, resultados e impacto. Entonces, acá para que lo vean mejor, vamos a ver la parte de entradas. En este caso, miremos en el hospital, la parte del equipo de diseño y arquitectura de la reevaluación, el rediseño que está haciendo. Tienen que tener en cuenta el personal médico que está trabajando ahí, es decir, el acondicionamiento no es un
como construir una casa, sino que tiene que tener unos elementos sofisticados, tecnológicos, de instrumentos y herramientas. El terreno en infraestructura debe tener algo especial, y finalmente la documentación técnica y legal debe tener unos elementos importantes correspondientes al hospital. Las actividades están ahí. Algo importante, miremos en la parte de implementación de mejoras estructurales y tecnologías del hospital, es decir, el mejoramiento que está haciendo ahí. Y las salidas. Las salidas están, en este caso, en las nuevas áreas que van a trabajar, en nuevos equipos que van a trabajar y van a actualizar, van a dejar los protocolos y procedimientos, el personal capacitado para poder brindar una atención de alta calidad a partir de las nuevas tecnologías, y esas serían las salidas. Miren que casualmente las salidas pensarían que sería el servicio, ¿no? Acuérdense que es la renovación, es decir, voy a hacer un mejoramiento de la parte arquitectónica y el servicio, y por eso serían esas salidas. Obviamente los resultados que miran es, pues, mejoramiento de la atención al cliente, tanto para el cliente interno, que son los médicos, que van a estar con mejor confort, y también para el cliente externo, que son los pacientes. Mejora de la calidad en el tiempo de atención, aumento de más clientes, porque van a aumentar la productividad, beneficio tanto del personal médico como de las instalaciones y los equipos y el personal. También los resultados son muy interesantes. Y finalmente el impacto, ese impacto que se ve en la confianza, tanto de la comunidad del hospital, que son los médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, como los pacientes. Bienestar a nivel mental, accesibilidad y disponibilidad al servicio de calidad, y pues tener un personal de alta eficiencia especializado. Finalmente, pues contribuir a nivel de comunitario hacia la salud pública y la calidad de la comunidad. Ustedes vieron que todo tiene enlace. Se dan cuenta que todo tiene un enlace y obedece pues a unas entradas y salidas como un sistema. Acuérdense que los sistemas entran y salen. En el caso de la respiración, el sistema respiratorio entra aire, sale gas carbónico. Entran sales, qué actividades, qué resultados dan ese elemento y cómo impacta finalmente el proceso. Ese es el ejemplo que les tenía. ¿Tienen alguna duda con respecto a este ejemplo? Yo sí quisiera consultar varias cosas, profesor, si me lo permite, pero entonces me devolvería un poco más desde la parte de la selección y la aplicación de los criterios y, bueno, del proceso de selección multicriterio. ¿De acuerdo? Claro, con mucho gusto, pero espérate, no que dejemos esto acá así, sino si los demás no tienen, en el caso de Jenny, Yaisa o Karen, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de deducir sobre, en este caso, el ejemplo de la identificación de la cadena de resultados para el proyecto seleccionado, renovación de hospital comunitario? ¿Tienen alguna duda sobre esto de acá? Hola, muy buenas noches. No, tutor, está todo claro hasta el momento. Ok. Vuelvo a decirle lo que dije anteriormente y ya lo digamos para allá. Es que, ojo, aquí está un resumen a grosso modo. Es decir, aquí trato de resumir lo de una entrega finalmente. Eso tiene que ampliar un poco más, hablar más de estas entradas, inclusive si es posible cuantificarlas o ponderarlas o generar unos porcentajes, que sería importante para poder pues, discutir el tema. Ahora, exactamente qué duda tiene Rodrigo con respecto a el desarrollo de análisis multicriterio. Bueno, el tema tiene que ver con lo siguiente, profesor. Usted nos hablaba de tomar al menos 3 proyectos, pero yo quiero plantearlo desde el ejercicio que venimos haciendo con el grupo de trabajo. Nosotros somos 6 personas en el equipo y hemos planteado prácticamente las 6 propuestas. Cada uno ha planteado su proyecto, todos son totalmente diferentes entre sí. Entonces, usted nos presenta un caso y tiene pues cierta semejanza en el sentido de que tienen o brindan un beneficio a una comunidad.
y desde esa perspectiva pues se plantea un criterio principal para hacer esa selección. ¿Sí? Sí. Entonces, desde esa visión, lo que yo quisiera como comprender aquí en este punto es la perspectiva que nosotros podríamos plantear como principal para poder plantear un criterio general para hacer esa ponderación de la calificación podría ser desde el financiador. O sea, yo como financiador tendría que tomar la decisión de a cuál proyecto apuntarle, cuál proyecto financiar, y pues teniendo en cuenta que la tipología es totalmente diferente entre uno y otro. Esa sería como una primera pregunta. Sí. Y la otra es si dentro de la calificación que yo hago, esa matriz que usted nos presenta, yo puedo hacerla simple, o sea, sin necesidad de hacerle una ponderación, multiplicar por otros criterios o por otros valores, porque al final si yo estoy haciendo una evaluación en medio de un juicio de expertos, por ejemplo, cada uno tendría la valoración para su proyecto y al final pues una suma simple o una operación matemática simple me podría dar el valor de ese criterio consolidado. ¿Me hago entender? Sí, ¿Eso sí. podría ser? Sí, sí, entendí. Bueno, esto es un caso hipotético. Finalmente, digamos que Rodrigo es el alcalde. Entonces, le dicen, Rodrigo, estos proyectos se van a financiar en el tiempo, más ¿cuál empezamos primero? Tiempo sería ahí. O impacto frente a la comunidad. Entonces, porque inclusive podemos hacer el proyecto de rentabilidad y la rentabilidad del proyecto A fue uno de los más altos, de 9. Es decir, hacer un centro comercial es rentable. Entonces, depende de tu propósito finalmente. En esos momentos se quiere a nivel de tomar decisión un elemento de rentabilidad. Si tuviéramos rentabilidad, pues hubiera ganado solamente el primer proyecto. El centro comercial es muy rentable. Entonces, digamos de que eso va a depender de la necesidad que se quiera. Entonces, ahí es donde tiene que tener claro qué es lo que se quiere determinar. Aquí yo coloqué estos criterios porque estos proyectos tenían algo similar. Y traje de la construcción para poder comparar mejor. La construcción de un centro comercial para pues, ver la diferencia. Entonces, digamos de que ustedes pueden, como les decía ahorita, pueden escoger el área que ustedes quieran similares o combinar con otros proyectos que no se determinen. Ahora, en el caso que están trabajando ustedes, 5 personas, 6 personas, pues si pueden juntar 4 o 6 proyectos, se ponderan y como te decía, no es necesario ponderarlos a partir de un valor, sino a partir de que ustedes hagan una escala. Y hagan una escala a partir de cuál es el más importante. Y por eso puede ser varias herramientas. Juicio de experto es una, Paretos puede ser otra. Uno de ustedes que van a ser cualitativo, a veces lo cualitativo no tiene en cuenta. Vamos a ver qué es bueno y malo o regular. A nivel cualitativo pueden hacerlo ustedes así. Entonces, esto sí permite poder determinar decisiones. En el caso de un alcalde donde tiene 7, no tiene 4, tiene 10, 20 proyectos, donde dice cuál tengo que hacerlo a nivel social, pues él debe darle ponderación a eso. No a nivel técnico, no a nivel de rentabilidad, él tiene que tomar las decisiones. Entonces, por ese lado, había que hacerlo. ¿Te quedaste satisfecha de la duda que tenías? Perfecto, sí señor. Muy claro, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Ok. Bueno. Yeisa, Jenny, Karen, Rodrigo, ¿tienen alguna otra duda? No, tutor. Ok. No, señor. Bueno, yo sí quisiera hacer otra pregunta. Claro, dime, Rodrigo. Otra pregunta. Bueno, estamos trabajando con proyectos ya ejecutados en la mayoría de los casos, o algunos de ellos ya estructurados que nos permiten pues visualizar la proyección que se tiene con respecto a los productos esperados, ¿sí? De Sí. cara a la construcción de ese último cuadro que usted nos presentaba, o sea, toda la matriz, bueno, se me escapa el nombre en este instante, la matriz final que tenemos que construir, donde van las entradas, no, la última.
Está la de entrada. La cadena de resultados. Ujú. Exacto, sí, esta cadena de resultados. Entonces, en esa construcción, en el caso de nosotros, por ejemplo, que ya tenemos proyectos ejecutados, proyectos que de pronto se han planteado y tienen una perspectiva donde se están incluyendo las expectativas en términos de resultados y de impactos, esa sería la información que nosotros consolidaríamos en ese cuadro, obviamente haciendo el análisis y la reflexión dentro del equipo de cómo se vería eso pues como en repercusión, cuál sería la profundización que le podríamos dar. ¿De acuerdo? Esa sería como la visión. Sí, así la visión es para finalmente tomar decisiones, porque acuerden que hay segundas, tres etapas. Entonces ahí donde ustedes toman la decisión sobre si continuar el proyecto o si simplemente pues, no tiene continuidad. Básicamente, como decía ya, es saber tomar decisiones. Creo que dicen por ahí que finalmente los buenos resultados de las empresas fue una buena decisión que tomó el gerente. Pero recuerden que el que toma las decisiones es el gerente, el administrador es el que las ejecuta. Entonces, el desarrollo de la proyección de una empresa es la decisión que se tomó. Yo siempre he dado siempre a mis estudiantes, ustedes cuando decidieron estudiar maestría, fue una acción gerencial, no una acción administrativa. La acción administrativa la hacen ustedes hoy, que dijeron, ve, hoy tengo conferencia con el profe a las 8. Eso es una acción administrativa. El comer, el pagar la deuda, el pagar servicios, eso es administrativo. Pero cuando ustedes sienten y dicen, yo voy a estudiar, ¿qué estudio? ¿En dónde estudio? ¿Qué maestría? Gerencia. Es una decisión gerencial, donde finalmente, acuérdense que la gerencia impacta internamente al producto. En cambio, la administración impacta al cliente o al dueño. Entonces, ustedes son internamente beneficiados con ser magíster en gerencia de proyectos. Entonces, ese es el ejemplo que les doy a ustedes. Cuando esta herramienta sirve para poder tomar decisiones gerenciales. Bueno, muchas gracias. Profe, cualquier consulta se la hacemos a través del foro o cuál sería